De decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812. Memorias y olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zabaleta. Jesús, muy buenos días. Jesús. Maestro, ¿cómo está? Jesús, ¿por qué no me respondes? Responde a mis plegarias. Bueno, creo que teníamos alguna complicación desde hace rato para tratar de Jesús, contactarlo. no está Juanjo. Hasta Jojutla, Morelos, donde obviamente tiene sede. Está Jesús obviamente en unos minutos planteándonos historias interesantes sobre el estado de Morelos y los episodios importantes que hemos vivido. Ahora sí, Jesús, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Viridiana, José. Zabaleta. ¿Qué tal? Cuéntanos, Jesús. Hoy, hace 158 años, fue fusilado Fernando Maximiliano José de Habsburgo, emperador de México. Un personaje que genera polémica y genera una comezón histórica en algunos mexicanos. Lo cierto es que resulta un personaje inevitable en la historia nacional, que fue un referente para comprender esa visión equivocada que se ha tenido de que México se divide entre liberales y conservadores. Porque finalmente la visión de Maximiliano, en ese corto periodo como emperador, nos ofreció una visión diferente de país, una visión de verdadero estadista, que ofreció construir una nación desde otra perspectiva. Un día como hoy, justamente en el Cerro de las Campanas, fue fusilado, y durante este periodo se generó un debate esencial en la historia nacional, porque se discutió qué nación se quería. Y lo cierto es que en esta perspectiva de dividir a liberales y conservadores se tiene la idea equivocada de que los liberales quieren un bien para la patria y los conservadores son sus enemigos. Esto es totalmente falso. Los conservadores de la época, como los de hoy incluso, tienen una visión para el desarrollo del país. Que no agrade a algunos es otra cosa. Pero lo que se construyó después de este segundo imperio fue un discurso de odio hacia quien no pensara como los liberales. Más allá de que, por ejemplo, Maximiliano planteó una división territorial del país con un criterio científico. Encargó a Manuel Orozco Iberra, el más importante geógrafo y cartógrafo del periodo, a hacer una división territorial del país con criterios geográficos, orográficos, hidrográficos, para que el desarrollo tuviese un sentido. También planteó, muy al contrario de los liberales, un reconocimiento a los derechos de los pueblos sobre tierras y aguas, cuando los liberales lo que hicieron fue generar leyes que despojaron a los pueblos de sus bienes colectivos, de la posesión colectiva de la tierra, para privilegiar la posesión privada. Y eso se dice poco porque resulta que ensucia esta idea fantasiosa de que los liberales siempre pelearon por los derechos de los pueblos. Hoy recordamos a este personaje en el marco del olvido, porque suele suceder que justamente quienes son desechados de la historia oficialista resultan enemigos de la misma, enemigos de la historia. Solo un referente en términos de construcción de la identidad. A Maximiliano de Habsburgo se le debe la construcción del Paseo de la Reforma. Del que decían que tuvo gastos excesivos, ¿no? ¿Perdón? Del que decían algunos que tenía gastos excesivos y era una de las partes críticas que se le hacía a Maximiliano. Perdón, ¿estás hablando del Tren Maya o de...? No, estoy hablando de lo que tú estás hablando. Perdón. O sea, ¿ya vas a ponerte como Juanjo? ¿Ya vas a ponerte como Juanjo a hablar de absurdos también? ¿Tú? Digo, yo estoy hablando de lo que se le criticó a él. A él se le despilfarro de recursos del imperio en el proyecto como Paseo de la Reforma. A ver, sí hubo excesos, como hubo excesos de los liberales. Hubo liberales que tuvieron un dispendio enorme en la guerra. No se trata de justificar a nadie. Si aquí privilegias el asunto económico sobre el término de identidad, borra Paseo de la Reforma. Ay, no, está bien bonito. Quitarías un elemento de identidad y justamente iba a lo siguiente. A Felipe Calderón le dices que borre la suavicrema y van a... Ay, bueno, es que está bien feo. El primer referente, es esta construcción
del Paseo del Emperador, que así se llamó de origen, y después se convirtió en Paseo de la Reforma, donde se instaló la estatua de Cristóbal Colón, que también generó debate en los últimos años, donde también se instaló la estatua de Cuauhtémoc, que fue desplazada por los gobiernos liberales, fue quitada de donde estaba, argumentando razones urbanísticas. Y hay que recordar que también quien da sentido de pertenencia a la Ciudad de México, en ese Paseo de la Reforma de origen conservador, fue otro personaje odiado por la historia y por los hipócritas sedicentes liberales. Porfirio Díaz Mori ordenó la construcción de la columna de la Independencia, que no Ángel de la Independencia, como suelen decir los ignorantes, la columna de la Independencia, y son ellos dos los personajes que desde su perspectiva dieron un sentido de desarrollo, pero también construyeron, sin proponérselo, la identidad de la Ciudad de México, buena parte de la identidad nacional. Por eso no sé si estoy de acuerdo con el discurso con el que arrancaste, Jesús, hablando sobre la oposición. De entrada, acabas de compartir argumentos, y creo que lo has hecho a lo largo de la historia de tu sección en este programa, que sirven para enaltecer las cosas positivas que personajes odiados como el propio Porfirio, como Maximiliano, como Cortés, incluso aportaron a este país. Sin embargo, hoy la oposición, hablaste de proyecto, no sé si hoy tiene proyecto. Pues en sentido estricto no hay proyecto, se gobierna desde la ocurrencia. Incluso los peores gobiernos priistas, que los hubo, hay actos deleznables de los gobiernos priistas y de los panistas, tuvieron una visión de Estado. Antes se formaban para gobernar, sea con los errores que podemos identificar, pero había proyecto de nación. Si hablamos, por ejemplo, de la expropiación petrolera y la creación de Pemex, si hablamos de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, instituciones que han trascendido cualquier interés que represente los grupos y los sectores que buscan enriquecerse con cualquier proyecto a través del gobierno. Tenemos que generar una visión crítica. Por eso recordar al personaje que hoy mencionamos, Maximiliano de Habsburgo, nos representa una provocación en términos de que nuestra historia, si no es vista con un sentido crítico, no es comprensible. Hace rato ustedes hablaban de Cortés y sobre la obra de teatro. Yo no sé si Cortés sea héroe o no, pero sí fue un gran aliado para los tlaxcaltecas, que con él eliminaron a al principal enemigo, a quien los juzgaba, a quien violaba a sus mujeres, a quien despojaba de bienes, a la Triple Alianza. Fue un gran aliado. Y le guste o no el hecho a quien le guste, se trata justamente del padre del mestizaje. Buen día. En el estadio se dice les cuadre o no les cuadre. Bueno, yo hablo de le guste o no. Es casi lo mismo, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre. El padre del mestizaje. Sí, de acuerdo. Y por ejemplo, Arrece, que no está presente, no lo es un ejemplo de lo que constituye la hipocresía histórica. Qué fuerte. Sí. Porque finalmente los vascos también llegaron a conquistar. Él dice que no, que llegaron a ayudarnos. ¿Llegaron qué? A ayudarnos. Es mentira, eso lo dice él. No hablen de él porque no está, no sean gachos. Su espíritu nos invade. Me dieron escalofríos. Pero sí, es que ahí está la hipocresía de la visión sesgada de la historia. Por eso es indispensable generar una visión crítica de la misma. Le vamos a mandar este extracto al señor Arrece porque seguro tendrá respuesta. Muy bien, y ya la próxima semana espero estar ahí en cabina con ustedes. Sí, porque siempre pone como principal ejemplo a Javier Mina, diciendo que él luchó por la independencia de este Sin duda, país. es un personaje extraordinario cuya presencia en el movimiento independentista fue casi un suspiro. Sin embargo, su historia de vida, que fue un hombre libertario, más que otros de los independentistas, porque hubo también oportunistas entre los independentistas, como hubo hipócritas y oportunistas entre los liberales. Lo cierto es que Francisco Javier Mina es un personaje que obliga a revisar su biografía. Oye, y sobre el personaje de hoy, así como estos eventos históricos que acabas de relatar dieron para mucho, también hay mucha literatura sobre su vida personal, ¿no? Es de esos personajes que incluso dieron para grandes novelas. De hecho,
la mayor parte de la literatura en torno al personaje es en su contra. Por ejemplo, en el periodo de 2010-2012 hicimos la publicación de una novela de Norbert Fried, un autor checo, cuya obra jamás se había traducido al español, y justamente una de sus novelas se llama Carlota, Emperatriz de México. Una maestra de origen checo que vivió en Cuernavaca hasta su muerte, Gloria Sheija, hizo la traducción. Yo me encargué de la edición. Llevaré el ejemplar a la siguiente ocasión para que lo conozcan, que me parece una obra interesante, pero lo que hace Norbert Fried, que tiene formación socialista, es denigrar a Maximiliano y a Carlota y encumbrar a Juárez sin conocer su biografía. E incluso quienes separan la historia de la pareja, obviamente incluso en esa relación, Carlota es la víctima y él el villano. Sin embargo, hay que entender el papel de Carlota. Los dos se formaron como estadistas. Las casas reales formaban a sus descendientes para gobernar, y por eso aprendían diferentes disciplinas, incluyendo el desarrollo de las artes. Leí hace poco sobre la iniciativa que tuvo Venustiano Carranza de crear un museo dedicado a Maximiliano. No fructificó porque concluyó su periodo y fue asesinado en 1920, pero se recuperaron a través de uno de los biógrafos de Maximiliano, que fue su secretario particular, José Luis Blasio. Se recuperaron 2 pianos, uno de Carlota y uno de Maximiliano, que actualmente se encuentran en el castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia. Carruajes y demás, ¿no? Sí, y sobre todo yo destacaría las ideas, lo que representaron en términos de una nación en desarrollo, una nación libre, un reconocimiento de las garantías individuales, como plantearon en su propuesta de constitución, cuya autoría se le atribuye no a Maximiliano sino a Carlota, pero que sería presentada por el emperador. Nos habla de una visión de avanzada, una visión progresista. Hay que leer las ideas y no solamente las descalificaciones de los personajes. Es un personaje que obliga a ser conocido, no para ser reivindicado, sino para comprender parte de este proceso histórico que definió el futuro de México en el inicio de la segunda mitad del siglo XIX. Y eso los va a llevar a Carlota definitivamente, y también sobre ella hay mucho que aprender. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo para los tres.